Gracias. Gracias, buenos días. Yo trabajo con la empresa y soy el trabajo físicamente. Yo soy aquí el encargado. Todos los trabajos empezaron con estudios y juntas, muchas juntas con INA, con cultura, con patrimonio, viendo muchas propuestas, hicieron muchos tipos de estudios, para llegar a final de cuentas sobre lo que es autorizado por todas las instancias. ¿Sí? Se hicieron antecedentes históricos, se hicieron antecedentes geológicos, antecedentes de todos los tipos que se puedan encontrar. En este caso, son antecedentes de en dónde se encuentra el sitio. En este caso, San Luis, que es el puntito rojo. Tenemos el cerro del Teutli, de su lado izquierdo, y tenemos su zona del lago, de su lado derecho. O sea, es una zona intermedia en donde estamos nosotros plantados. Las líneas estas que son como de ferrocarril indican en muchos mapas hablados por la UNAM, esto de geofísica, que son zonas con fracturas en el suelo por la zona, el lugar donde estamos. ¿Sí? El cerro, el Teutli a su izquierda, zona del lago a su derecha, y la iglesia de San Luis se encuentra en una zona 2 al centro de ellas, que es una zona mala porque puede tener sedimentos del lago malos, zona abajo, zonas por aquí dice, ¿cuándo fueron las últimas zonas, periodos de lava que hizo erupción del volcán? Estamos intercalando zonas de lava, zonas de fango, zona de lava, zona de fango. Se tienen identificadas 3 zonas de este tipo en donde estamos desplantados. Aquí tenemos una comparativa del sismo del 99 y del 17, que las dos unieron de la zona de Puebla más o menos, ambos con una intensidad similar. El del 99 estuvo a 200 kilómetros de distancia, el del 17 estuvo a 100 kilómetros de distancia. ¿Sí? Afortunadamente, en ambos sismos llegaron o le pegaron a la iglesia en su zona longitudinal, que es una zona un poco más resistente, que os hubiera llegado en la zona corta, es decir, en este sentido, hacia la iglesia. ¿Sí? Se tienen zonas de mayor hundimiento, como es esta, el centro de la iglesia, en su muro norte. Tenemos de este punto a este punto, tenemos más o menos 12 centímetros de hundimiento. Toda la iglesia o toda la zona esta se hunde porque aquí extraen el agua, extraía mucho más el agua anteriormente hacia Ciudad de México. Es una zona mala. El tipo de construcción que se tiene, que es de piedras, tiene hundimientos que se llaman diferenciales, no se hunde parejita, se hunde más de un lado, se hunde más de otro, y en este caso al centro es donde tenemos el mayor hundimiento. El cerro del Teutli está desplantado físicamente de una parte más alta hacia la zona que es el lago. Estamos en una zona más dura de este lado que de este lado, porque son las inclinaciones que nos están dando hacia su lado derecho. Se hacen estudios preliminares. Este estudio se llama radiograma. Es una especie de ultrasonido, como el que se hace en el estómago de las personas. Por medio de ondas entran, rebotan y regresan. El tiempo que tarda en regresar es tanto la dureza como la distancia. En este caso, el estudio vamos a alcanzar a dar 30 metros de profundidad, que más allá abajo no lo sabemos. Las zonas rojas son zonas más duras que las zonas azules.
La amarilla y la verde son las intermedias en cuanto a dureza del suelo. A la altura de la torre campanario, si se puede dar cuenta, aquí no hay una zona realmente dura. Aquí, según el estudio dice que es una zona muy blandita, donde puede haber una mayor reverberancia. Cuando llega un sismo, cuando llega alguna onda, al no haber algo duro, pues rebota y se regresa con el otro lado. La torre campanaria, como saben, pues se colapsó. ¿Claro que sí? Estos carritos, este es el carrito, el ultrasonido, el radiograma con el cual se camina por todos lados y es el que arroja esas ondas en diferentes frecuencias o con diferentes mecanismos, tiene micrófonos, que son los que captan las ondas de regreso. Las líneas verdes son donde se pasa el aparato. Se hizo también un estudio de mecánica de suelos, que fueron unos pozos a cielo abierto, más o menos 1 metro por 1 metro, unos 50 de profundidad. Aquí se extraen muestras físicas de la Tierra, se van al laboratorio y dicen la capacidad de carga junto con el estudio anterior, la capacidad de carga que tiene el suelo, que en este caso es de solamente 5 toneladas, la capacidad de carga del suelo. Cuando en alguno de los muros, los más gruesos, estamos descargando 28-30 toneladas al suelo. Estamos descargando 30, serán algunos números, resiste solamente 5. ¿Sí? Aquí se analiza o se ve en las calas que los muros solamente están empotrados, la cimentación 1,20 metros, 1,30 metros aproximadamente. Las calas se hacen aquí en la entrada de la sacristía y al interior de la iglesia por donde está la capilla. Con estudios se miden todos los salones, se mide la iglesia, se miden los desplomes que tiene cada muro, hacia dónde están, todos nos indica que están hacia su lado derecho, hacia el norte. Se hace el levantamiento de fracturas y de grietas. Las fracturas son las mayores, las de incidencia más grave. Las azules, las grietas, son aquellas más pequeñitas. En este caso, pues, el colapso nada más de la torre campanario, algún desfase. Aquí en la orilla, no sé si se acuerdan que había una grieta, el muro estaba un poco desfasado. También en la orilla de la iglesia, a la derecha, donde está el tensor, de la casa del padre, viendo la iglesia, aquí en la esquina también había una grieta desde arriba hasta abajo, y el muro estaba hacia la casa del padre como 12-13 centímetros desfasado. Esos son los desfases. Oquedades, pues todo aquello que a lo mejor ves que está puesto, pero que el toque se está por caerse o cayéndose. Y flora parásita o microflora. Flora parásita son aquellos plantitas, en algunos casos ya arbolitos de unos 50 o 80 de metros de altura, y microflora parásita, todos los hongos que tiene la gama media de los muros en la parte baja. Se hace este mismo análisis en muros, en plafones, en pisos, en la parte de abajo de las bóvedas, de los entrados, en la de afuera, en la azotea, que son los extrados. Se analizan dónde están las grietas, cómo están, se hace en la computadora. Todo este tipo de estructuras se mete en la computadora como que si se fuera a diseñar de nuevo, con el tipo de material que es la piedra, con el tipo de mezcla que se tiene, y esto nos da dónde podrían estar las posibles fallas desde el diseño, que en su gran mayoría coinciden con los daños reales que se tienen. O sea, se están viendo y aparte se están analizando que coinciden con la. Aquí en la parte de atrás, aquí arriba del muro testero, abajo de la bóveda había una gran grieta. No sé si alguno llegó a subir o la alcanzó a ver. Había una gran grieta, adelante hay otras fotos, en donde, ¿saben lo que es una barreta? Con la que se carga. Una barreta tiene unos 70, un 80.
Había una arquitecta que nos estaba ayudando, mete la barreta en esa grieta y le queda la barreta a 20 centímetros de los pies. O sea, la barreta se fue 1,50 m más o menos. Esta grieta, la que estaba aquí, de las más grandotas, cuando se empezó a limpiar, la argamasa, cuando está pegada a la piedra, pues ya es polvo. Realmente ya no tiene una consistencia, una solidez. Es polvo, se limpia, se analizan todos los muros, en los planos se marcan todos los daños. Todos estos planos son para tener las pláticas y las juntas con INA, con cultura, con patrimonio, con sismo, con reconstrucción, para poder llegar, al final de cuentas, a lo que se hace. Se hacen muchas propuestas, en el caso de los hundimientos, por ejemplo, se hicieron propuestas que no fueron avaladas porque no son daños por sismo, que específicamente fueron para lo que fue contratado, para rehabilitación de daños por sismo. El otro muro, el muro vista interior hacia la casa del padre. En este caso, una de las mayores intervenciones fue la torre campanario. En cuanto a la torre campanario, otra vez se hacen muchos análisis, muchos diseños, muchas propuestas de materiales, de fábricas. Aquí con la que se empezó, por ejemplo, fue terminar de desmontar poquito que quedaba de la torre. Quedaban 3 pequeñas columnitas que estaban muy flojas, había que quitarlas, había que quitar un poco de la base que también estaba bastante flojo. Se hicieron calas en los aplanados, se recuperaron los aplanados de la base para ver cómo estaba. Afortunadamente esa parte estaba bastante consolidada. Se hacen varios diseños en cuanto a fábricas, materiales, las alturas totales se respetan en su gran mayoría. En este caso, la torre campanario se le hizo una base de concreto, se pusieron unos aisladores sísmicos, se puso otra base de concreto y se terminó de construir de concreto. Los aisladores sísmicos son, digamos, 2 platos, un plato, otro plato y un balín en medio, que hace que cuando llega el sismo la base se mueve y lo de arriba casi no se mueve. Eso es un aislador. Aquí está un poquito más a detalle. La losa se ancla a la piedra por medio de unas varillas, está el aislador y también se ancla a la parte superior por medio de unas anclas de acero. Una propuesta conceptual de lo que se estuvo entregando cuando fueron las revisiones, de colores y de lo que fue, cómo se estaba presentando. Un cortecito esquemático todavía. Los aisladores, tiene 4 aisladores, uno en cada esquina, 2 cuerpos como estaba y un escupulín. Propuesta conceptual todavía en cuanto a poquito de variación de colores y lo que es la torre. Esto fue un poco de lo que estuvo presentando como teoría, como antecedentes, como mecánicas, todos los estudios a las instancias. Hubo más de 35 o 30 visitas al INA, a su revisión externa, con cultura. Muchas de ellas todavía fueron por pandemia, fueron por videoconferencias, en donde se van presentando y todas las instancias van proponiendo, van diciendo por qué, que sí, que no, y con qué se va continuando. La siguiente presentación ya es realmente de los trabajos que se hicieron, ya los trabajos físicamente. Antes de empezar trabajos, se empezaron a hacer muestras, mucílago de nopal, ya lo están viendo por aquí. Se hicieron calas de tipos de arena, proporciones, para ver cuál se iba conviniendo. Estas, por ejemplo, se fueron trayendo
mucho y por eso se hacían estas grietas. Esta, que es el tipo de lana que se usó, ya no tuvo esas grietitas, esos daños, se sacaba un poco más lento y fue la que se terminó usando. Se hacen muestras de todo, se hacen muestras en miniatura de las esculturas, por ejemplo. También se hizo una maquetita en miniatura de la misma torre. Hubo visitas una vez a la semana de personal del INAH, de personal de la Secretaría de Cultura, de los jefes del INAH también, de nuestros asesores. Se hacen muestras de colores, se ven muy similares, pero todas son tomas cremitas, que son los que nos pidió el supervisor, pero todas son diferentes. En la iglesia, en el exterior se utilizó pintura lacal, los salones y en el interior de la iglesia, por haber aplanados en su buena mayoría de cemento, fue pintura vinílica. De lo primero que se pasó fueron los embalajes y el resguardo de los bienes muebles. Las campanas que estaban arriba todavía en la torre se bajaron, se embalan en cajas de madera. Los cuadros también se hicieron cajas de madera muy grandes. En las cajas se cargaban entre 14 y 15 personas. Ahí está la cajita. Se bajó el Cristo. Se embalan todos los cuadros. Adentro de los cuadros hay unicel, hay unos materiales aislantes para que se protejan, y esta es la iglesia de San Bernardino de Siena, en Xochimilco, la catedral. Ahí se resguardaron todos los bienes muebles. Algunas personas de aquí estuvieron yendo una vez al mes a estar checando humedades, a estar viendo los cuadros. No sé si alguno ya vio. ¿No? Se estuvieron revisando por todo el tiempo que duró la obra. Una vez terminando, igualmente, gente de la comunidad nos acompañó para volverlos a sacar y volverlos a preparar acá. Un poco de lo que se ven los primeros planos, son los planos de daños, se empiezan a ver ya con andamios. Los planos son realmente desde abajo, viendo las trayectorias, los daños, hasta donde ya alcanzamos. Aquí ya con andamios empiezas ya realmente a trabajar, a tocar las grietas, los daños. Esta es la escalera que sube al campanario. Esta es una de las grietas viendo de la casa del padre hacia la esquina de la iglesia. Estas, por ejemplo, ya eran reparaciones para empezar a poner las grapas. Las grapas son piedras del mismo material que se está utilizando, o que está puesto, perdón, que se ponen. Si la grieta está en este sentido, las grapas se ponen de forma perpendicular a como esté la grieta. Si está inclinada, pues todas siempre van perpendiculares. Se van quitando las piedras sueltas, se va escarificando, se llama, se va limpiando, se aspiran y se vuelven a colocar estas piedrotas que eran de 50, 60, algunas de 40 centímetros de largo, muy pesadas. Se tienen que manejar entre varias personas y se vuelven a colocar con una mezcla de cal. En este caso, el INAH nos hizo algunas observaciones que tenían una cal que viene de Puebla, Oxical. Nos pidió este tipo de cal que se utilizara en ciertas proporciones, que son las que se usan. Esta grieta, por ejemplo, es en el salón de aquí enfrente, en el primero, entrando, en el primero, pegado a la puerta corrediza. Aquí había una fisura grandota, ya cuando se empezó a limpiar, quitarle el aplanado. Este muro, cuando toca con nada más estaba sobrepuesto. No estaba enrapado, no tenía castillos, no tenía nada. Se le puso un castillito y ya se verá. Este es el contrafuerte de ahí atrás, que también tenía una gran grietota de arriba abajo. Por aquí tiene una flora parásita, pero más arriba ya tenía un arbolito muy considerable. Y también en la parte de la derecha ya había
una flora parásita ya también muy grandota. Cuando se empezó a quitar esa flora, la raíz ya estaba hasta dentro, parte de los daños del tiempo que se tardó en empezar a atacar la iglesia, pues también las raíces ya empiezan a aventar, a crecer. Grietas, las grietas se empiezan a limpiar, se empiezan a quitar todo lo suelto, se rajuelean, se meten piedritas pequeñas a poquita presión con la misma mezcla y se ponen unas mangueras que se llaman puertos de inyección. ¿Por qué? Porque si tratamos de rellenar con mezcla, pues la mezcla va a llegar unos centímetros nada más, no podemos llenar hasta adentro. Es que digamos que nada más chapeamos la parte exterior y se le inyecta una lechada que fue de cal con arena. Este es el arco, la clave que está arriba de los escalones para el altar. Esa estaba muy marcada. Cuando se empieza a analizar, todo el interior tenía uñas de madera originales. Eran pedazos de tronco que estaban como cuñas cuando se hizo la iglesia. Entonces estaban empezando a podrir, se bajan los milímetros y se marcan ahí la fisurita en este caso. Entonces el muro que está entrando a la iglesia del lado derecho, del lado abajo del coro, lo mismo. Había unas fisuritas, se empiezan a limpiar y mucho en este caso fue porque el material interior, la mezcla de argamasa, ya era muy endeble, ya era casi arena, ya no tenía una consistencia. Se hace lo mismo, los trabajos son sumamente repetitivos. Se hace lo mismo en muros, en bóvedas centrados interior, bóvedas centrados exterior. Se hace exactamente lo mismo. En este caso, en las bóvedas centrados, había unas pequeñas grietitas tanto adentro como fuera. Cuando se empiezan a trabajar, se empiezan a los aplanados, porque arriba hay flora parásita. Adentro están los micelios, que son las micropelitos de las raíces que tienen todas las plantas, y haciendo un tipo de telaraña que empiezan a separar aplanados. Se quitan todos esos aplanados que están sueltos. Estos son los salones, en donde están igual, son fábricas de piedra. Algunos muros, este muro tiene pedacería de tabique, el que sigue también, se quita toda la punta que está suelta y se vuelve a sustituir. En algunas partes, en los salones, en la iglesia, donde no solamente es la punta, se ponen los puertos de inyección, las mangueras. Todo esto es alguna de las raíces que se van sacando. Ese es el contrafuerte de allá afuera, en donde cuando se empieza a limpiar, pues todo el interior está bastante hueco. Como anécdota, en alguna de las inyecciones que se hicieron en el muro estero que colindan con este contrafuerte, empezamos a inyectar aquí adentro. Ahí hay un doble muro. ¿Sí? Es el muro original y hay un muro más nuevo en la parte interior. Por eso la bóveda de atrás se ve corta, no se alcanza a ver el medio círculo completo. Si lo han notado. Esa bóveda también tiene una trave de concreto atrás. Bueno, ese muro tiene casi 3 metros de ancho. Cuando empezamos a inyectar adentro, la lechada salió hasta aquí afuera. O sea, atravesó 3 metros de muro y quién sabe cuánto más hacia dónde, y empezó a ir hacia afuera la lechada. En este caso, en este pedacito del interior, no hablando del exterior, se fueron casi 4.000 litros de lechada. O sea, 4 tinacos de agua en una casa normal de 1.100 litros. Sí, en un pedacito. Los muros estaban demasiado huecos. Se aspiran todas las grietas, se hacen muros. Esta es la grieta de arriba del muro testero. Se aspiran las grietas, se sopletean para quitar suciedad, todo lo suelto, se vuelven a rejuntear y se ponen los puertos. Este muro es la sacristía, abajo de la ventana que da a la calle.
También había una grieta que cuando se empieza a limpiar estaba muy flojo todo la argamasa, se quita y lo mismo, se vuelve a poner la rajuela por toda inyección y se inyectan todas las grietas. El muro de atrás, el de la calle, no, perdón, este es el muro de pared, de paredes. Aquí está el hueco de una piedra que se está metiendo. Ahí está la mano del muchacho, imagínense el tamaño de la piedra. Se aspira, se aplica una solución de alcohol para romper la tensión superficial, para que tenga una mayor adherencia nuestra nueva cal, nuestro nuevo motor que se está poniendo. Esta es la grieta de arriba, de la parte de atrás, en donde se está empezando a limpiar, a esferificar. Aquí está la barreta, no sé si la alcanzan a ver. Esta es la teta que sacamos nosotros, aquí están sus pies y la barreta está sobresaliendo no más de 20 centímetros. Esta es la misma grieta, el separador, viendo hacia el otro lado de esta foto. Alcanzan a ver aquí la separación. Es una separación de 10 centímetros, casi 2 metros de profundidad en algunos lados. Se limpia todo esto, se quitan los rellenos. Aquí, donde está ya parada, es una losita, una capa de compresión de concreto que está sobre el acabado original, que está 30 centímetros abajo. ¿Por qué se puso? Me imagino que en algún tiempo ya habían tenido algún daño así y pusieron esa capita, esa losita de concreto para tratar de volver a unir. Se quita ese peso adicional, se quita el relleno y se deja solamente el piso original. Se limpia todo el ancho de esta grieta y se empieza a remampostear desde casi los 2 metros de profundidad que se sacó todo, se empieza a remampostear todo para que vuelva con la unidad. El muro testero también muy suelta toda la argamasa, se empieza a limpiar y se vuelve a consolidar. ¿Cómo? Con la rajuela y los puertos de inyección. Ya empezando a poner la rajuela, ya se empiezan a ver los muros, digamos, terminados. La argamasa, aquí hay unos tubitos, que son las mangueras, se deja secar bastante tiempo, porque cuando se inyecta la lechada, es como que se mete a aventar en una jarra y la meten así como un vaso, el vaso puede llegar a reventar un vaso de plástico. Lo mismo con la lechada, podría llegar a ser, por la cantidad de lechada, podría llegar a sacarnos alguna piedra por los mismos puertos. Se dejan los puertos, se dejan secar y se inyecta la lechada. En toda la iglesia, y en el blasón y en los salones se fueron 28.000 litros de lechada, casi 30 tinacos. Las mangueritas, por medio de otra manguera, se tenían tinacos en la parte superior, en donde se ponían 5 o 6 cubetas, se le abría una manguerita y se llenaban los puertos. Había veces que esos 100 litros se nos iban en 20-30 segundos y se alcanzaba a ver hasta un molinito, un remolino, aquí en el tinaco de la velocidad con la que se iba, de lo hueco que estaba. En los extrados, por la forma en cómo trabaja este tipo de estructuras, que es por peso propio, no podemos tan quitar y dejar suelto. Se limpian las fisuritas y se inyecta con una bomba de presión. Esta bomba de presión funciona con aire. Se le pone la lechada aquí adentro, está conectada a una compresora, se le abre la compresora e inyecta por presión. La presión se va platicando con el INA, depende del tipo de dieta, la presión que se le va dando. Que andaba más o menos por los 3 kilos de presión, que son 30-40 de 6, más o menos. Se empiezan a hacer aplanados en todas partes.
partes, en muros, en salones. Hay salones, en este salón, el de atrás, esta zona, en donde todos los aplanados estaban muy sueltos. El salón de la esquina también, recuerden que había una grieta muy grande, el muro estaba desfasado, la losa se había separado un poco del muro de la esquina. Se consolidan y se pegan. Se va aplanando, tanto aplanados que no estaban ya estaban caídos, se van aplanando todas las grietas, pilastras se van aplanando. Se impermeabiliza con un impermeabilizante, la iglesia se impermeabilizó con un impermeabilizante que pidió Lina, que también fue de Chical, base cal. Los salones se impermeabilizaron con el impermeabilizante tradicional, el que compran en Comex, en Zika. Se hizo el cambio, o no el cambio, porque no había cuando llegamos, no había lámparas, no había contactos, no había cables, se puso una instalación eléctrica nueva. Al igual que la hidráulica, cuando llegamos no había llaves, como estaba, no había casi ninguna tubería, se habilitó toda la instalación hidráulica también. Se pusieron tensores, existían dos tensores que se habían puesto unos años antes, en la fachada y en el primer eje. Se terminaron de poner los otros tensores que hicieron falta. Se hacen unos taladros del exterior hacia el interior, con un sacabocados, un sacacorazones, como cuando sacan el corazón a las manzanas, una roca de diamante, se perfora y por ahí es donde entran los tensores. La torre campanario, en esta parte se quitó el aplanado todo alrededor para verificar cómo estaba esta parte de la piedra. Aquí hay una pequeña moldurita, de aquí para arriba se quitó este pedacito de piedra. Los puntitos grises que alcanzan a ver, aquí están haciendo algunos taladros para anclar varillas a la base de piedra. Ya estas varillas anclar ya lo que fue nuestra losa de desplante. Aparte de los aisladores, se le pusieron estos toques entre las dos losas, la que está hacia la torre y la que agarra la torre. ¿Para qué? Para que este movimiento que hace por abajo el aislador tenga un límite y nada más lo pueda hacer de aquí a aquí y no más. La losa de desplante, la que está anclada a la torre, aquí ya están los aisladores, son 4. Aquí está el aislador que es de color naranja y las varillas ya que salen hacia la siguiente losa. Esta ya es de la parte superior, ya es el segundo puerto. Las molduras son de concreto, coladas al mismo momento que se cola la losa. Se hicieron moldes de yeso para ponerlos como negativo y que ya saliera la forma de las molduras. Aquí ya está el aislador, ya entre las dos losas. Este es el aislador. Ahorita no se ven, ni los van a ver, porque se puso este unicel entre la losa superior y la losa inferior. Se puso este unicel como junta sísmica. En el caso de un sismo muy fuerte, lo más seguro que exista aquí, que haya trabajado la punta y se forme alguna fisura, digamos. Esto es unicel y está diseñado para eso. ¿Por qué unicel? Porque si ponemos algo muy rígido entre estos dos, de nada funcionan los aisladores. Porque ya tendrías algo ahí apretado que ya no nos va a trabajar. Que se pone unicel para que se rompa. Realmente para que se rompa. Que si algún día en un sismo fuerte llegan a ver aquí eso, pues realmente hay que volver a parchar nada más el unicel. Conforme se va construyendo, algunas campanas se van colocando las vueltas, las campanas, se hizo un cupulín de tabique, se le pone su remate de cantera y se pone la cruz. Se puso un pararrayos también. Esta es la punta del pararrayos, lleva un cable eléctrico, lleva un poste, la punta, si no me recuerdo, es para 50-60 metros de diámetro.
Del centro alcanza a cubrir 60 metros a toda la periferia. En la parte inferior, por aquí está la puerta donde entramos ahorita, aquí a los salones. Hay unos registros, no sé si los han visto. Hay unas varillas, una delta, son 3 varillas, son 3 iguales a estas. Se les pone un G, el gris que está aquí, para aumentar la descarga hacia el suelo. Aumenta la descarga para que agarre todo el rayo y lo descargue al suelo. Son 3 varillas porque se hacen mediciones en el suelo de cuánto resiste y los técnicos especialistas en eso son 3 varillas que se tienen que poner para descargar perfectamente el rayo. ¿Sí? Y como trabajos varios, infinidad de trabajos que se hicieron, se ha juntado la entrada, aquí hay una fisurita que se trabajó, se metió una pequeña piedra, en todos los salones que las cubiertas son de concreto armado, en su gran mayoría, como había mucha humedad, la varilla se va oxidando. La varilla al oxidarse, se empieza, una varillita, si es así, se empieza a oxidar y empieza a crecer. Empieza a crecer, y entonces nos bota la parte, en este caso la parte inferior del concreto, la capa de compresión, no las bota. Aquí tiene un polvo que se mezcla con agua, es un líquido de corrosión, un polvo azul, se alcanza a ver. Se cepilla, se talla, se les pone este químico, inhibe la corrosión y se vuelve a aplanar esta parte. En todos los perfiles de los salones, lo mismo. Entra un poquito de agua, empieza a oxidar, empieza a reventar, y traves, cadenas, estaban de esta forma. En este caso se aplanó todo el interior de los perfiles, se cayó el primer salón por donde entramos, en el momento de colapsar la torre, caímos por ese salón, colapsó tanto el muro como la cubierta. Se hizo el muro, se puso un techo de paloma en la esquina y en la de la calle. Se ponen las bases donde van las esquilonas. Estas son esquilonas con campanas, las campanas son las que están colgadas, las que van en el centro. Se van armando en el sitio, aquí sí está embalada de la campana, ya después se cuelga, se suben las campanas a su lugar. Se retiró un poco la cubierta que existía anteriormente, que estaba pegada a la fachada, para que se vea la fachada completa de la iglesia. Se colocaron algunas gárgolas que no existían, y 2 de ellas eran un pedacito que no aventaba realmente el agua. Se cambiaron los pisos de aquí dentro del salón. Estas fotos, donde está esta persona acostada y esta foto, aquí arriba, este muro de piedra, tenemos una tabla de concreto, pero arriba, en los 2 salones de la entrada, no estaba cargando realmente el grueso del muro, no estaba cargando la losa. Había un tabiquito no puesto como debe de ser, sino nada más de lado. La losa estaba cargada por un pedacito de tabique nada más. Eso se vio porque había una grieta marcada aquí en esta parte de los salones de allá. Así que se empieza a quitar ese planeado, ese tabique, y se rellena para que cargue el muro completo. Estos 2 castillos, o este castillo, en estas 2 fotos, perdón, es el castillo que se puso en este primer salón, porque el muro nada más estaba tocando al otro. ¿Sí? Se pone la losa armada del salón que colapsó, se aplanan todos los perfiles de salones y de la iglesia, alcanzó para ponerle el piso a los salones, se le dio una pulida, una brillada a la iglesia, se empieza a pintar tanto iglesia como salones, bueno, así quedó, ya pintada, terminada y entregada. Aquí también en el acceso se pone una rampita para poder subir con silla de ruedas hacia el interior del templo.